Abrimos nuestro espacio de Eusko Ikaskuntza, como hacemos todos los domingos, en este caso para hablar de un tema que seguro que les va a interesar. Vamos a hablar de la proliferación de las mujeres artistas vascas del siglo XXI. Lo cierto es que la incorporación de las mujeres a la práctica artística no se había dado nunca con tal grado de participación en ningún otro tiempo, y precisamente de ello queríamos hablar y reflexionar con nuestra siguiente invitada. Ella es María José Aranzasti, es socia de Eusko Ikaskuntza, es también historiadora de arte. María José Aranzasti, bueno, muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, Egunon. Sí. La verdad es que hay que hacer una reflexión en torno a este tema, ¿no? Porque sí que es cierto que la incorporación de mujeres a la práctica artística, pues parece que ahora está teniendo un boom bastante grande. Hombre, ya viene desde la época de los años 90, ¿eh? Podríamos decir que ya desde la incorporación de estas mujeres al ámbito artístico, desde la creación de la universidad han salido pues muchísimas artistas preparadas, ¿no? Y eso es un poco que habría que reseñar la importancia de la universidad, de la Facultad de Bellas Artes en concreto, que se han licenciado todas las artistas, generalmente en diversas especialidades, no solamente pues hacen escultura, hacen pintura, hacen instalaciones. Entonces, bueno, pues la mejor preparación es la que se ha dado en la época ya a partir de los 90. Nunca estas mujeres habían sido mejor preparadas, ¿no? Y hay que decir pues que conjugan todo, la fotografía, la pintura, la instalación, la escultura, el espacio público. Ahí tenemos, por ejemplo, a la gran artista Donostiarra Maider López, que está continuamente realizando por el mundo, ¿no? Vamos, no son instalaciones, yo diría que es intervenciones en el espacio público, ¿no? De los grandes lugares. Entonces, ella pinta con las personas, ¿no? Podríamos decir. ¿Cuáles serían las disciplinas predominantes en las que destacan estas mujeres del siglo XXI? ¿O es imposible concentrarlas en alguna No, porque no disciplina importa el única? soporte. O sea, la verdad es que aquí lo que menos importa es el soporte. Puedes pintar el lienzo, puedes hacer fotografía, puedes hacer escultura, puedes hacer instalaciones. No importa qué material, qué instrumento utilices. Lo importante es el mensaje y que calce alguna emoción, ¿no? Es decir, es un poco el arte contemporáneo. Tenemos crea belleza, pero también está metiendo el ojo en un montón de problemas de este mundo, ¿no? Y quizá después de la época del 90, que fue una época boyante y bueno, que nos iba a todos muy bien, pues ahora estamos asistiendo en el año 2000, a partir del 2000, ¿no? Y sobre todo ya desde hace unos años, pues una crisis, ¿no? Una crisis, pero que también viene desde el punto de vista estético, pues desde hace más tiempo, ¿eh? Y eso se refleja también en el arte. Sí, ¿y cuáles son las causas de esta crisis? Pues yo creo que también pues la falta, por ejemplo, de valores o patrones artísticos, por un lado. Hay un desencanto, ya viene anunciado desde la época del año 2000, pues autores como Rafael Argollol, como Félix de Azúa, que también recientemente acaba de hacer una especie de ensayo de autobiografía suya, autobiografía sin vida la titula, ¿no? Sí, que hay una tristeza, José Jiménez, sí, que hay como un desencanto, como la muerte del arte ya hace mucho tiempo anunciada. Y ahí verdaderamente estamos en una época un poco de incertidumbre, yo llamaría, ¿no? De incertidumbre en todos los aspectos. Y eso se ve también en el arte, ¿no? Y luego pues estamos en una época de que estamos rodeados de una vulgaridad espantosa, ¿no? En todos los aspectos. Hay otro escritor muy conocido, un ensayista, que dice: nunca fue la basura tan hermosa, ¿no? Es un ensayo, está publicado en el año 2010 de José Luis Pardo. Y claro, estamos rodeados de contratos basura, de casas basura, todos en definitiva. Entonces, no quiero ser pesimista porque yo soy bastante optimista en general. Y creo que el arte precisamente, o sea, el arte en todos sus conceptos, desde el punto de vista plástico, o el cine, o la literatura, o la música, es un poco lo que nos hace ser mejores, ¿no? Y eso es un poco lo que tenemos a que ceñirnos, ¿no? Y esas reflexiones supongo también que las artistas las plasmarán en sus creaciones. Sí, por supuesto. Entonces, aquí hay un montón de tipos de personas, ¿no? Hay unas que trabajan por ejemplo, tenemos a la grande artista de Donostiarra también, Esther Ferrer, que ya otra Donostiarra, que ya lleva una trayectoria inmensa con un montón de premios y reconocimientos y que se ha dedicado a la performance. Ella es la que crea con su trabajo, ¿no? Y sus retratos y sus intervenciones
un arte conceptual, ¿no? Que estaba muy unido a un grupo Fluxus en su época, que ha hecho un poco de todo, instalaciones, arte público, fotografías, una gran artista también, ¿no? Hombre, viene también un poco ya de otra gran artista que Marina Abramovic, que era su propio cuerpo, en la que se infligía incluso hasta heridas, etcétera, la que criticaba, bueno, pues la condición de las mujeres y de las violencias, ¿no? Para conocer, bueno, pues el periodo tan boyante que están teniendo esas artistas del siglo XXI, tenemos que también echar la vista atrás, ¿no? Mirar a los antecedentes, ¿no? Mirar a las referencias pasadas, y creo que nos lleva hasta América. Sí, hombre, nos lleva a las grandes artistas, sobre todo americanas, ¿no? Habría que citar la primera de ellas, pues yo citaría pues a Cindy Sherman, por ejemplo, que ella con sus autorretratos que se hacía ella misma, que empezó en la época de los 80, pues cambió todo el estereotipo de la mujer y lo hizo utilizando la fotografía, ¿no? Y ella se convirtió en ella misma, pues una nueva imagen de la mujer, ¿no? Una nueva imagen de la mujer. Luego, pues estarías, pues bueno, Louise Bourgeois, por ejemplo, habría que citarle, que ha muerto este año, una gran artista con una larga vida. La escultura de su cuerpo también, ¿no? Es una mujer que refleja el cambio de la sociedad. Hay que decir que el reconocimiento a Louise Bourgeois le vino ya cuando tenía 60 años, es decir, que estuvo todavía trabajando. Y pues una cosa que aquí también, una cosa contemporánea, es que el éxito tiene que ser rápido, ¿no? Pues tampoco, en este caso de la gran escultura francesa, pero bueno, que ha vivido siempre en Estados Unidos, le llegó tarde. Y ella decía que en el arte había, que decía, ella muy decir, no era nada pesimista, era al contrario, ¿no? Decía que quien dice que en el arte se había inventado todo, pues no, ella opinaba justamente lo contrario, ¿no? Y ella pues fue una de las grandes artistas que a través de lo que sus traumas y de sus vivencias personales transmitió en la escultura su propia psique, ¿no? Es un arte un poco especial, con la figura del padre. Y luego tenemos aquí, por ejemplo, en el Guggenheim la gran araña, ¿no? La araña, como esa es la gran que crea un tejido, ¿no? Una tela en la cual allí va a depositarse un animal, y la caza, la protección, y un poco ese animal que no deja de ser luego una escultura extraordinaria, ¿no? En tu caso, bueno, has agrupado a todas estas artistas, ¿no? ¿Ha sido complicado determinar cuáles iban a ser punto de tu estudio? Porque, claro, nos has nombrado, por ejemplo, Esther Ferrer, Maider López también, Leo aquí también, Miriam Ocariz, Olaz Goiburu. Cada una tiene una disciplina muy diferente. Sí, pues Olaz Goiburu, por ejemplo, que es una artista nacida en Beasain, pues él se dedicó ante una exposición, por ejemplo, pues hizo una exposición como la maternidad, ¿no? Pues eso también hay otro artista, René Keijstra, que se dedicó, que es de los Países Bajos, que se dedicó durante mucho tiempo a realizar retratos de niños, de adolescentes, y siempre fotografiados en unos ambientes con mucha fragilidad, ¿no? Y luego, pues, otra de las series suyas era las mujeres que acababan de dar a luz hace muy pocos minutos, ¿no? Y este, por ejemplo, es una cosa nueva dentro de lo que es la pintura, son temáticas. Lo que pasa es que a mí me gustaría decir que el arte no es cuestión de género, es lo mismo que la literatura en el cine. Aquí no es cuestión de género, aquí lo importante es qué es lo que se dice, cuál es el mensaje. No se trata aquí de entrar en géneros, de sexos, etcétera, porque en definitiva hay unas que tienen unos temas, vamos a decir, que sí puede ser, bueno, pues el tema de la maternidad, etcétera, pero no es no es lo importante en el sentido de, o sea, que hay que hacer la separación de los sexos, es decir, en cuanto al arte, esto para las mujeres no, el arte no tiene sexo, no tiene sexo. Lo que pasa que en este caso sí que estamos hablando de las artistas vascas, ¿no? Sí, que entonces, también claro, es importante hablar de ellas. Hay temas, pues por ejemplo Mavi Revuelta, que es una de las artistas que también trabaja el tema de la fotografía, pues se ha dedicado muchísimo a hacer unos acabados en sus obras perfectos y que provocan el placer del tacto, por ejemplo, ¿no? Y eso es una cosa también, vamos a decir, femenino, otra artista, Begoña Montalbán, pues siempre ha buscado un poco la ausencia del alma, unos interiores silenciosos, expectantes, ¿no? El recuerdo, la ausencia. Pues hay otras que son más reivindicativas feministas, como Azucena Beites o como Estíbaliz Sádava, que también es de San Sebastián, que desarrollan unas prácticas artísticas muy reivindicativas y muy activistas, con cuestiones de violencia, etcétera, ¿no? De que ese también hay todo
toda una serie de mujeres que trabajan. Luego hay grandes, hay artistas muy conocidas, Cristina Iglesias con la escultura, que crea verdaderos sutilezas y laberintos espaciales maravillosos, como pudimos observar en el Guggenheim. Luego hay artistas ya también consagradas desde hace mucho tiempo, como Marta Cárdenas, como Maripuri Herrero, o Rosa Talver de Lanfus, también, que es de San Sebastián. Sí, o sea, luego también podríamos hablar que hay otras artistas que no son oriundas del País Vasco, pero ejercen su arte en el País Vasco. Y podríamos destacar a Bárbara Stammer, que es una artista alemana, que su pintura es expresionista, muy de la fuente alemana, muy fuerte, y hace unos retratos descomunales, ¿no?, a grande tamaño, y te aseguro que no dejan indiferente a nadie. Es decir, una pintura... Entonces, por ejemplo, hay alguien que dice, la pintura es la pintura al óleo, pues el óleo ahora pues está más viva mejor que nunca en unos aspectos. Y luego, en el otro lado opuesto a este expresionismo, pues puede estar un artista como Lena Sins, que vive ahí en Las Mayoas, en Navarra, y que lleva ya como 20 años aquí instalada cerca, no me acuerdo del pueblo, de Navarra, donde están Las Mayoas, ahí cerca de Lecumberri, más arriba, en Aspiros, vive en Aspiros. Bueno, pues Elena Sins, que seguramente este año en la Reina Sofía le va a hacer una gran exposición antológica, pues ha sido una exposición muy conceptual, la gran artista conceptual española, ¿no?, que podríamos decir, la gran artista del Estado. Sí. Y trabaja aquí de una manera lo importante es la idea, la idea es lo que cuenta para Elena Sins. Es importante destacar el trabajo de estas artistas porque estás mencionando diferentes nombres, María José, y he de confesar que muchos de ellos, y supongo que también a los oyentes, no son desconocidos. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues Elena Sins tiene una de las grandes obras de Elena, están en Zarauz, en el Malecón, por ejemplo. Es una serie de esculturas que es, de construcción, podríamos decir, de un cuadrado, ¿no?, de un cubo, que ella lo expresaba como seguir el arte de las fugas de Bach, y la verdad es que son unas esculturas que lo que hablan es del silencio, ¿no? Entonces tiene una potencia del color de la piedra, si llueve o no llueve, ¿no?, con un negro específico, o sea, y luego tiene un marcado acento oriental también sus obras, ¿no? O sea, todas sus obras están hechas en la naturaleza, ¿no? Y la naturaleza es la que mejor construye, Bueno, pues podríamos hablar largo y tendido de todas estas artistas. O sea, claro, es que todas cada una tiene un mundo personal. Cada hablar de Elena solamente de una obra concreta de Zarauz, es una de las obras que tenemos aquí, pero luego hay en Navarra. Y claro, está trabajado siempre con el ordenador, y además es una gran ideóloga, es decir, que ha seguido las ideas de Wittgenstein y bueno, pues es una gran conocedora de todos los clásicos, del estructuralismo de Chomsky y de Lacan, etcétera, y una gran conocedora en definitiva de todo el arte conceptual, ¿no? Bueno, pues hemos hecho una aproximación a estas mujeres artistas vascas del siglo XXI, una pequeña aproximación de ellas, y lo hemos hecho con la ayuda de María José Aranzasti, socia de Eusko Ikaskuntza y también historiadora de arte. María José, muchísimas gracias por atendernos. Bien,